Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento nos encontramos en Jicotencatl, sede histórica del Senado de la República, en donde se retomarán los trabajos en torno a la Semana Nacional de Transparencia. En este momento está por iniciar el panel número 13 de este programa. Yo le invito para que nos acompañe. Quédese con nosotros aquí en la señal del canal del Congreso. Su relación laboral va a dejar depositados sus datos, su información, no solamente en la empresa o con el empleador, sino también con un sindicato si está afiliado al mismo. Pero al mismo tiempo sus datos van a dar a las instituciones bancarias encargadas de cubrir la nómina. Están sus datos en las instituciones de seguridad social a las que debe de afiliarse obligatoriamente y muchas veces en algunas instituciones de aseguradoras privadas cuando tienen el servicio de seguro de gastos mayores. Igualmente sus datos están en Afores, están en una serie de instituciones como el Infonavit, el Fonacot, y ahí necesitamos cubrir la privacidad del trabajador y necesitamos darle protección. Este es un tema novedoso y qué mejor que para tratarlo que a las personas que hemos invitado, que tienen no solamente por el cargo que ocupan en este momento, sino por la trayectoria profesional, por su responsabilidad funcionaria, por su cátedra en distintas universidades y dos compañeros además postulantes que han estado durante mucho tiempo integrados en la práctica laboral y que además son personas que pertenecen a la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Profesionistas, al cual también yo pertenezco, y que considero que es una garantía de prestigio para quienes estamos afiliados a este colegio. Por lo tanto, el doctor Álvaro Castro, como presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y una larga trayectoria, como el maestro Diodoro Siller también, al frente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, son las personas más autorizadas para podernos dar sus opiniones, sus expresiones, y en algunos temas que se han estado ventilando en relación a las listas negras que en ocasiones se realizan, se formulan para evitar que los trabajadores que presentan demandas puedan ser contratados. Esa es una discriminación muy grave que tenemos que combatir definitivamente. Yo les agradezco muchísimo la presencia esta mañana y voy a rogarle en primer lugar a nuestro amigo Jorge Cervantes, que es abogado especializado en las relaciones laborales, que fungió como presidente de Junta Especial en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y que ha pasado por empresas como la de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, que ha sido también gerente de Relaciones Industriales en Aeroméxico, donde pues tuvo la responsabilidad de asuntos laborales con un personal de más de 10,000 personas, y que tiene relaciones en otros países en los que hay vuelos. Ha impartido seminarios y cursos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Universidad Panamericana, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad La Salle, en el Colegio de Contadores Públicos. Pero querido Jorge, te falta la UNAM, ahí no veo que estés. Director general de Cervantes Consultores, despacho de abogados especializados en materia laboral y bueno, mucho tiempo miembro de la Comisión de Trabajo de la Barra Mexicana de Abogados, en el cual también estuvo encargado del programa de TV Háblame Derecho durante muchos años y que lo llevó a muy buen término. Jorge, pues con mucho gusto te recibimos y esperamos tu participación. Yo te ruego considerar 15 minutos para lo mismo. Bien, muchas gracias. Agradezco la presentación a la doctora Patricia Cursain y principalmente la invitación para poder estar en este
evento tan importante. Te lo agradezco mucho, Patricia. Es un honor para mí estar aquí y por supuesto que iniciaría esta plática parafraseando a Benito Juárez: el respeto al secreto ajeno es la paz. Es indudable que este es un punto de partida por medio del cual nosotros debemos de tener conciencia de ello en relación a la protección de los datos personales, y que esto nos va a permitir tener ese derrotero durante este tipo de actividades. Voy a cambiar de lentes. Vamos a ver. ¿Cuál es? Okay. Bien, vamos a dividir en 3 grandes bloques esta presentación. El punto de partida: las relaciones de trabajo individuales y colectivas, la Ley General de Protección de Datos y, por supuesto, las preguntas que están en el orden del día. El punto de partida, como lo decía, el respeto al secreto ajeno es la paz. Vivimos en lo que algunos autores han llamado la sociedad de la información, en la que la materia prima ya no es la tierra, el capital o el trabajo, sino la información, influyendo en la actividad económica y en la sociedad en su conjunto. Frente al terreno ganado en la materia de información, se ha irrumpido en el ámbito de lo privado, afectando en la esfera de sus derechos y libertades. En tal virtud, lo que se busca es el respeto a la privacidad y a la protección de la información y los datos personales por parte de empresas, usuarios y autoridades. Así las cosas, pasamos al segundo punto, que son las relaciones de trabajo individuales y colectivas, por supuesto, desde el punto de vista de la protección de datos personales. Y como lo anunciaba la doctora Kurzhain, en las relaciones laborales existe la recopilación de datos personales, y principalmente es en el punto del reclutamiento y selección de personal. Y no nada más desde que el patrón recibe la información por parte de los trabajadores, sino de los headhunters que reciben la información de estos supuestos posibles trabajadores que vayan a ingresar a esas labores. Y las actividades previas que se van realizando, es decir, los exámenes psicométricos, los exámenes médicos y todo ese tipo de información que bien a bien va recopilando este tipo de empresas, y que posteriormente van a ir caminando hacia diferentes empresas en las cuales pudiera ser posible que llegue el trabajador a concretar su relación laboral. Así las cosas, les dejo la inquietud de que es un punto fundamental el que este tipo de empresas, los headhunters, tengan un adecuado manejo de la protección de los datos personales de estos posibles trabajadores, y que esa información sea transmitida también adecuadamente a las empresas con las que tienen contratados sus servicios. Posteriormente, ya en la contratación misma, se recopilan los datos personales: nombre, domicilio, teléfono, ubicación del trabajador y adicionalmente, por supuesto, sus datos personales sensibles, cuestiones de salud, si forman parte de algún sindicato o que deben de formar parte de un sindicato para que sean contratados en esa empresa. En tal virtud, el patrón está recopilando toda esa información, y por ello es indispensable que, independientemente de que se trata de un vínculo jurídico, tengan su aviso de privacidad los patrones, y quede perfectamente bien establecido que hacen y realizan el tratamiento de los datos personales de sus trabajadores, y particularmente los datos personales sensibles. Otro aspecto fundamental es la figura del outsourcing, outsourcing laboral me refiero, y outsourcing también
cuando se contratan los servicios de un tercero para que realice el manejo de la nómina o el manejo directo del personal, razón por la cual ahí existe un cruzamiento de datos personales entre el patrón, ya sea directo o entre el outsourcing contratado, y cómo va fluyendo esa información, y en la cual a veces el trabajador no tiene pleno conocimiento en dónde se encuentran sus datos personales. De ahí la importancia también de que reflexionemos de que se encuentren debidamente regulados este tipo de empresas. Hay un dato adicional que preocupa mucho, que es la videovigilancia. Es indudable que los patrones tienen la posibilidad de vigilar cómo se va desarrollando el trabajo, las líneas de producción que se vayan efectuando adecuadamente, pero deben de tener siempre en cuenta el cuidado de la vida privada del trabajador y que siempre esa videovigilancia sea relacionada con el trabajo contratado, razón por la cual esas áreas privadas, baños, vestidores, a veces hasta comedores, no queden incluidas dentro de la videovigilancia. Y eso en algunos casos, a algunos patrones se les olvida. Un dato adicional es el denominado absentismo virtual. 4 de cada 10 internautas se conectan a la red desde su puesto de trabajo. El horario más frecuente de navegación es entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Entre las actividades más comunes que realizan se hallan la búsqueda de información general, consulta de correo electrónico, pero por supuesto correo electrónico privado, no el correo electrónico corporativo de la empresa, y consultas de noticias de actualidad, cómo van los marcadores en el mundial, cómo van las cosas que se están presentando día a día. El 49% de las consultas en horario laboral son ajenas a la actividad laboral, y otros estudios señalan que el 74% de los trabajadores que disponen de email en su puesto laboral lo utilizan para comunicaciones personales. Mucho ojo aquí, porque tendríamos que distinguir muy claramente entre el correo electrónico corporativo, que es el de la empresa, que es el del patrón, y el correo electrónico personal y particular. Y ahí viene precisamente una discusión que más adelante la comentaré. El estudio señala que también la mayoría de los empleados defienden su derecho privado al correo de la empresa, aunque admiten que se debe de realizar con moderación. Pero precisamente ahí es donde viene la discusión, hasta qué límite tiene el patrón para poder tener acceso a la información del correo corporativo y hasta qué límite tiene el trabajador para que no le invadan su privacidad en ese correo corporativo. Elementos que seguramente serán motivo de análisis más adelante. Así pues, existe la intervención de los emails, teléfonos fijos, celulares y supervisión de los contenidos de las computadoras de los trabajadores y, por supuesto, computadoras corporativas, más no las privadas. Muy importante dentro de los datos personales sensibles, la lectura biométrica, en el cual muchas empresas ya tienen el acceso de ingreso, de registro, de asistencia por vía de huella digital o inclusive imagen facial o el iris del ojo, con el cual pueden tener acceso y por lo tanto tienen esa información que son datos personales sensibles. No dejo de señalar el tema de los sindicatos, en los cuales se tiene que proporcionar la información al sindicato, el patrón se lo proporciona. Y finalmente, en estos datos personales sensibles de este primer bloque son los geolocalizadores, en los cuales existen algunas empresas que en los teléfonos celulares ya tienen registrada cuál es la ruta que está siguiendo el trabajador y por lo tanto también hay una invasión a esa privacidad. Lo siguiente son los datos de salud que el patrón recaba.
es indudable que el patrón, siendo el responsable de la salud en el trabajo, recaba información de los accidentes de trabajo y de las prevenciones de accidentes que se puedan tener, y por lo tanto también reporta los accidentes de trabajo. De ahí que tiene ese manejo sensible de esos datos personales sensibles de los trabajadores. Y no se diga en relación a lo que señala el artículo 504, fracción 2, 3, 4 y 5 de la Ley Federal del Trabajo, en donde deben de tener enfermería, hospital y sanatorios o hospitales los propios patrones. De ahí que existe información de los expedientes que seguramente tendrán de los trabajadores y no necesariamente a veces de accidentes de trabajo. Por otro lado, y siguiendo con la secuencia, ya cuando termina la relación de trabajo, es indudable que el patrón va a conservar los datos personales de ese trabajador que acaba de salir de laborar, pero los va a conservar por un tiempo determinado con la finalidad de que puedan surgir aclaraciones de carácter laboral si se encuentra en un juicio, de carácter fiscal, IMSS, Infonavit, etcétera, o de otra naturaleza. Pero al final de cuentas, cuando termine ese periodo, debe de tener el derecho, el trabajador, el derecho al olvido. El patrón deberá eliminar esa información y ya no deberá tenerla en su poder. Esto es por lo que toca las relaciones individuales de trabajo. Las relaciones colectivas de trabajo, tengo dos ejemplos. Un ejemplo es el contrato colectivo de trabajo celebrado entre pilotos de Aeroméxico, en el cual se establece, como bien lo decía la doctora Cursain, un seguro de vida, y por lo tanto esa empresa tiene que mandar la información de los trabajadores y probablemente hasta de sus familiares para que esa compañía de seguros tenga los datos personales y pueda estar dentro de la cobertura de ese seguro. Y otro ejemplo es el sindicato, el contrato colectivo de trabajo de Serpaprosa, en donde establece Servicio Panamericano de Protección, en el que establece la obligación por parte de la empresa, del trabajador, para que realicen el antidoping, y por supuesto también tiene un dato personal sensible. Adicionalmente, los sindicatos tienen sus datos personales sensibles de los miembros de sus trabajadores, pero adicionalmente tienen una doble cachucha, que es como sindicato sus afiliados y aparte los datos personales de sus trabajadores. Hasta aquí el tema relacionado con los datos personales de los trabajadores, y seguiremos con el tercero y último punto, que es la Ley General de Protección de Datos Personales, que allá veo aquí un ejemplar, este anteproyecto. Se establecen las bases para dotar al sector público federal de un régimen legal en materia de protección de datos. Bienvenido, porque había un desequilibrio absoluto. Había muchas obligaciones por el lado privado y estaba totalmente abandonado el sector público, y enhorabuena que hayan tenido esa determinación. Adicionalmente, la protección de datos personales, como lo decía, se ve emancipada y deja de visualizarse como un accesorio de los derechos a la información, y ahora ya se tiene con toda plenitud. Se crean algunas figuras nuevas, como el Sistema Nacional de Protección de Datos Personales, la creación de un Consejo Nacional como eje rector del Sistema Nacional, su integración y facultades, el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, y un aspecto fundamental que en el ámbito privado existe, y qué bueno que lo están incluyendo, que es la figura del oficial de protección de datos. Casi todas las empresas tienen ese tipo de información. Finalmente, ya para concluir, si el régimen de protección de datos personales para los sindicatos debe ser público y privado, todo depende. Para mi gusto debe ser privado, porque debe de estar en función de proteger más al trabajador, pero si está manejando algunos recursos públicos deberá ser público. ¿Qué régimen resultaría más benéfico para los titulares? Insisto, el privado, que el titular es el trabajador o el afiliado. ¿Cómo evitar la integración de listas negras? Pues las listas negras efectivamente es muy complejo el que se puedan evitar, pero lo más importante no es evitarlas, sino seguirle la pista de quien hace mal uso de ellas.
para que con ello podamos cerrar la pinza. Y cómo poder resolver el tema de la publicación de los nombres de los trabajadores en el boletín. Mi opinión es de que es una disposición legal y a la mejor y de beneficio para seguridad jurídica de las partes, y al final probablemente nada más se maneje el número de expediente y ya no los datos exactos del trabajador. Finalmente, un homenaje a las mujeres de México, este conjunto de 3 jóvenes mexicanas, en las cuales ganaron la medalla de oro respecto a tiro con arco. Muchas gracias, Patricia. Al contrario, muchas gracias a ti. Esta tarde, por cierto, vamos a tener la mesa relacionada con transparencia, género y democracia, que me parece que es un tema que el IFAI tenía olvidado y bueno, lo rescatamos naturalmente ya por una trayectoria en ese sentido. Muchas gracias al licenciado Jorge Cervantes. Vamos a rogarle ahora, si me hace favor, a nuestro amigo el licenciado Tomás Natividad Galeana, no, Galeana es su papá, perdón, Sánchez, perdón, ahorita déjame leer tu ficha. Perdón, me distraje un momentito. Tomás Javier Natividad Galeano. Es socio y responsable del área de seguridad social de Natividad Abogados, asesores de empresa. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Recibió el grado de maestro en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2003 y 2004 colaboró en Ernst & Young en Madrid, en el área de servicios legales internacionales como consultor internacional. A partir de 2004 se ha especializado en lo contencioso administrativo, asesoría legal, negociación con autoridades, impuestos, nómina, jubilación, pensiones, Instituto de Vivienda de Trabajadores, funciones de auditoría en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de las organizaciones. Algunos de sus aspectos más destacados mientras trabajaba para la NAB, que es… ¿NAB? No, perdón. ¿NAB qué es? National Bar Association. Para la National Bar Association, incluyen estar involucrados activamente en la estructuración de la rehabilitación de 3 de los bancos más importantes en México, como son Bancomer, Banorte y Banco Compartamos. Para la industria textil obtuvo grandes cantidades de reembolso y para varias compañías de seguros negoció criterios limitados aplicados a los agentes de seguro a su estado actual. Logró el proceso de negociación para Avon Company, donde obtuvo un acuerdo de responsabilidad limitada de 23,000 representantes de ventas. Debo decirles además que el licenciado Tomás Javier Natividad Galeana me sucedió en la Cátedra de Derecho y Seguridad Social en la Universidad Panamericana, lo cual me da mucho gusto. Bienvenido, por favor. Muchas gracias, doctora. Antes que nada, quiero disculpar a mi padre que no pudo asistir por motivos de fuerza mayor. Y quiero agradecer al panel de esta invitación, magistrado presidente, maestro de oro, Jorge. Quiero agradecer que me hayan brindado la oportunidad de tener palabra en una de las tribunas más importantes de nuestro país, como lo fue esta sede del Senado por muchos años, y en donde se vivieron unos de los discursos más encumbrados de este país y en los que se basa el mismo. Habiendo dicho esto y agradeciendo, quiero entrar en materia del análisis del anteproyecto de las leyes que se proponen para este importante tema. Es evidente que México está creciendo a pasos agigantados en un mundo globalizado, en donde los países con los que competimos, como Europa y Asia, tienen muy desarrollado estos temas. Yo que me encuentro en la parte de la iniciativa privada, asesoro empresas en estos temas y asesoro clientes internacionales que se preguntan si México tiene la capacidad de atender este tipo de temas. Y lo que les comento es que México puede que estemos rezagados un poco, pero nos ponemos al día rápido. Esa es la verdad de los mexicanos.
y con la intención de este gobierno, que es un Estado abierto, una alianza por el gobierno abierto, en donde se está buscando la protección de todos esos derechos que son los derechos de todos nosotros, los particulares, que son nuestros datos. Se ha preocupado por sentar las bases para poder proteger esa información de todos nosotros, los particulares. Es así que desde que nació en nuestro sistema jurídico el IFAI, con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, después con el avance de la ley que se emitió de protección de datos en posesión de particulares, es que llegamos a un proyecto de ley en collage muy avanzado para poder tener esa precisión de nuestros datos en posesión ahora del sector público. Después de la exposición tan clara de Jorge de cómo se desglosan todos los datos en México entre sensibles y personales y quiénes pueden ser los sujetos obligados en estos temas, yo quisiera entrar un poco a la crítica y al análisis técnico de la propuesta de la ley que tenemos enfrente. Existen antecedentes, inclusive quiero mencionar, en donde ya en México la Corte ha determinado que se pueden llegar a homologar derechos de particulares a las personas morales. Entonces, todos estos criterios evidentemente han sido muy cambiantes a partir de la reforma del artículo 6º constitucional y sin embargo ya México tiene esa intención, ya inclusive se pueden proteger algún tipo de derechos de personas morales que no deseen aparecer, por ejemplo, cuestiones de licitaciones, en donde les llega a afectar este tipo de información. Ya también México tiene vistas a esos temas. Entrando un poco a la ley, de la redacción del primer artículo, que es una ley que centraliza la materia, es una ley que lleva a los 3 niveles de gobierno la aplicación de la protección de los datos para poder homologar y tener un criterio específico en toda la República, lo cual sabemos que es muy difícil hacerlo, porque México en cada estado se rige muchas veces de facto como ellos interpretan la ley. Sin embargo, es una ley que pretende llegar a la generalidad y, como les digo, centralizar esta materia. Y en la redacción del primer artículo me quedan algunas inquietudes como abogado postulante y como asesor de empresas que aplican este tipo de materias para la información de sus empleados, de sus proveedores, de sus clientes. Hay que hacer alguna perfección en la redacción, ya que la ley hace una excepción en su segundo párrafo, ¿sí?, que me voy a permitir leerlo. Dice: para efectos de la presente ley, los sindicatos y cualquier otra persona física o moral, el Estado es la persona física moral por definición. Entonces, si estamos excluyendo ya aquí a las personas morales, estamos incluyendo al Estado. ¿Por qué? Porque dice que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Entonces, aquí estoy contradiciendo un poco la redacción de aplicación de arriba a quiénes son los sujetos obligados de esta ley, que son todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y si se deja esta redacción, puede llegar a ser una contradicción, ¿no? Hay que a lo mejor ajustarla un poco más, ver un poco más allá de esa precisión para que no haya ese tipo de confusiones, ¿no? La verdad, el proyecto está muy bien hecho, está muy bien estudiado, como lo comenté, es un collage de las leyes
preexistentes. Sin embargo, creo que todavía podemos hacer algunas precisiones, ya que estamos en tiempo para hacerlas. Asimismo, quisiera comentar en el tema, aterrizándolo en el tema laboral y en el tema de empleados, cuestiones de sindicato, por ejemplo, este mismo artículo lo remite a los sindicatos a la jurisdicción de otra ley, ¿sí? a la protección de la ley de datos personales, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Pues porque el sindicato es por definición en la Ley Federal del Trabajo es una persona moral. Entonces, de ahí es un ente social, entonces lo saca y lo manda para allá. En el régimen, como comentaba Jorge, de protección de datos, ¿cuál sería ahora el más benéfico de aplicación para nosotros, para los sujetos que somos los datos que están haciendo protección? Por ahora, en mi opinión, la legislación más apropiada es la de datos. ¿Por qué? Uno, son más severas las sanciones. Entonces, por este motivo se llega a la observación más puntual de estos motivos. ¿Cómo puede resolverse, por ejemplo, el tema de la publicación de los nombres de los trabajadores en los boletines de la Junta? Aquí habría también involucrado un asunto de técnica legislativa, en mi opinión. ¿Por qué? Porque la publicidad, la función de los boletines es dar publicidad, ¿no? Entonces, si le quitamos los nombres, los edictos, por ejemplo, entonces, si les quitamos los nombres, ¿cómo publicamos? ¿Cómo se entera la gente de este tema, no? Tendríamos que ajustar este tipo de situaciones, a lo mejor reformar las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que es la base y donde requiere que esa información aparezca. Entonces, si eliminamos, vamos cambiando este tipo de leyes que requieren esta información necesariamente, podríamos ya ir ajustando estas leyes más y aterrizándolas un poco más. Y las listas negras de trabajadores es muy difícil, son ilegales evidentemente, y es muy difícil terminar con esto, porque de ahí es donde se proveen de información todos estos sistemas que usamos los litigantes para enterarnos de juicios, si hay alguien que tiene algún antecedente. Entonces, esto sería reformar ese tipo de leyes en donde se prevé que se contenga esta información y ahí ir controlando más dónde se aterrizan este tipo de datos. Y pues muchas gracias, sería mi intervención, doctora, y le agradezco la oportunidad. Muchas gracias, licenciado Galeana. Muy interesante lo que usted señala. Bueno, pues ahora tenemos el gusto de escuchar al maestro Diodoro José Siller Argüello. Él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, cuenta con una especialidad en la materia laboral de la Universidad Panamericana y obtuvo el grado de maestro en Administración y Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cursó estudios en la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y en la Universidad de Georgetown. Colaboró por más de 25 años como abogado en materia laboral en diversos despachos y los últimos 10 como director de Siller y Siller Asociados. Como servidor público, su experiencia data desde 1992, cuando laboró en la Oficina de Consultas de lo Laboral de la Gerencia Jurídica de Banco de México. Fungió como titular del órgano interno de control en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 2007 a 2010 y también se desempeñó como director general de Asuntos Jurídicos hasta enero del 2012. En marzo de este año fue nombrado, del año 2012, fue nombrado secretario de la Función Pública por el secretario de la Función Pública como titular del área de auditoría para el desarrollo y mejora de la gestión pública en el órgano interno de control de petróleos mexicanos. Es catedrático de las materias de Derecho Laboral Individual y Colectivo en la licenciatura en Derecho, del Marco Jurídico Laboral y Riesgos de Trabajo en la especialidad y en la maestría en Derecho de Empresa en la Universidad La Salle. Imparte además la materia de responsabilidades de los servidores públicos en el posgrado en Derecho Laboral de la Universidad Panamericana y no está aquí señalado, pero yo debo decirles que además el maestro Diodoro Siller está en pleno proceso
de terminar una tesis de doctorado muy interesante. Por lo tanto, yo creo que es un excelente candidato a doctor en Derecho por la UNAM. Actualmente es presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Bienvenido, maestro Diodoro. Yo sé que su experiencia que ha llevado tanto en el ámbito particular como funcionario nos va a permitir conocer opiniones muy importantes. Muchas gracias, doctora Cursen. Le agradezco mucho la invitación. Saludo con afecto al doctor Álvaro Castro, al licenciado Tomás Natividad, al licenciado Jorge Cervantes. Saludo también atentamente a la comisionada presidenta Jimena Puente de la Mora. También agradezco la invitación al maestro Óscar Mauricio Guerra Ford, y de verdad me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes. Es un tema por demás interesante y vamos a hablar de los datos, la protección de los datos personales acotado a la jurisdicción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Es evidente la manera en que los avances tecnológicos han modificado las formas y posibilidades de comunicación e interacción de las personas, organizaciones con alcances globales. Estas nuevas posibilidades y dimensiones en los procesos de comunicación e intercambio de información exigen una respuesta efectiva del Estado mexicano que otorgue a los gobernados las instituciones, la normativa y las herramientas jurídicas que garanticen el control y disposición de su información personal. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es un órgano de plena jurisdicción, es un órgano de composición tripartita, integrado por igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones y del gobierno. Materialmente cumple una función jurisdiccional, pero en la parte administrativa sigue y se rige bajo las directrices de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La competencia federal se la otorga la fracción 31 del artículo 123, el artículo 527 y 606 de la Ley Federal del Trabajo, que establece cuáles son las materias que se ocuparán por parte del Estado en la Federación. Al 31 de agosto del año 2014, tenemos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en trámite 407,000 expedientes, 407,175 expedientes en trámite. Somos 66 juntas especiales que están distribuidas en toda la República Mexicana, 21 de ellas se encuentran en el edificio de Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, y el resto se encuentran distribuidas en los estados de la República Mexicana. En estas 66 juntas se tramitan estos 407,175 expedientes. De estos 400,000 expedientes, el 40% se encuentra en la etapa de instrucción, el 16% en la etapa de dictamen, 49,108 están en amparo, 90,000 en laudo y el 10% que corresponden a 38,634 expedientes están en la etapa de ejecución. De estos 400,000 expedientes, el 31% corresponden únicamente a las demandas interpuestas en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son 127,638 expedientes en trámite. El 20% corresponden a demandas que tienen que ver con las AFORES, el 19% corresponden únicamente al sector privado y los restantes a los diferentes organismos, Pemex, CFE, al Infonavit y los demás organismos del Estado. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 80% de los asuntos son en contra de organismos del Estado. De este 100% de los 400,000 expedientes, prácticamente el 50% corresponden a demandas que tienen que ver con la seguridad social, con riesgos de trabajo, con afores. Es decir, no son juicios que tengan una litis laboral, que no haya una demanda
entre trabajadores y patrones por un aspecto laboral. Esto es importante porque queda en la mesa la propuesta de la creación de tribunales especializados en materia de seguridad social. Es ya muy alta la carga de trabajo que imponen estos temas para los tribunales en México. En la unidad de enlace de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de este año, únicamente recibimos 459 solicitudes de acceso a la información pública. Esto representa únicamente el 0.1% si lo tomamos en cuenta con los 407.175 asuntos registrados en este periodo. De estas 459 solicitudes de acceso a la información, 420 han sido tramitadas en su integridad. De estas, solo 19 han sido impugnadas, lo cual significa que el 95.4% de los ciudadanos que acudieron a la unidad de enlace tuvieron un acceso satisfactorio a la información que han solicitado en la Junta. La información en poder de la Junta Federal, que de manera más recurrente interesa a los ciudadanos, consiste primero en actividades sustantivas, es decir, información sobre asuntos individuales, que son 160 solicitudes. De asuntos colectivos tuvimos 81 solicitudes de acceso, lo que constituye el 52% de la totalidad de estas solicitudes. El 21% es de carácter administrativo, es decir, al ciudadano le interesa conocer de manera pormenorizada la plantilla del personal que integra la Junta, las remuneraciones que perciben sus funcionarios, los servidores públicos que están en el tribunal y los perfiles de puestos, entre otros. Un 20% de estas solicitudes de acceso se canalizan a otras dependencias, toda vez que no corresponden a la competencia de la Junta Federal. Por último, el 7% restante corresponde a temas de carácter estadístico, esto es, los ciudadanos quieren saber, por ejemplo, cuántas demandas se reciben en la Junta Federal, cuántos laudos se dictan, etcétera, etcétera. La mayoría de las solicitudes de acceso a la información son presentadas por ciudadanos que no forman parte en los procedimientos, en los expedientes que se tramitan ante la Junta. Por esto mismo, al no corresponderles la titularidad de los datos personales contenidos en las actuaciones que integran los procedimientos laborales, resulta importante garantizar la privacidad con la que se resguardarán los datos que proporcionaron los trabajadores y empleadores que acuden a la Junta Federal a dirimir sus controversias. Esto es así toda vez que a lo largo del procedimiento laboral se recaban diversos datos personales, no solo de trabajador y demandado, no solo de trabajador y empleador, sino también de testigos, deponentes, peritos y terceros que acuden a los juicios. En estas comparecencias se les requiere proporcionar una identificación oficial con fotografía, de la cual se agrega una copia para constancia en los expedientes, y de la misma forma se les solicita proporcionar su nombre, domicilio, edad, ocupación y escolaridad. De las 19 solicitudes de acceso a la información impugnadas por los ciudadanos durante este 2014, el IFAI ha resuelto, primero, se desecharon 8 recursos de revisión, 2 fueron sobreseídos, 4 de estos recursos se tuvieron por no presentados por diversas causales, 3 están pendientes de resolución y solo en 2 casos el Pleno del IFAI determinó revocar la respuesta de la Junta Federal. Entre las herramientas informáticas que desarrolló la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para dar seguimiento al estado procesal de los juicios se encuentra el módulo de control de archivo. En él se capturan los datos como son nombre del actor, de la demandada, el concepto de la demanda, etcétera. Esta herramienta dio origen a la llamada tarjeta de consulta en Internet, con la finalidad de que las partes conozcan el estado procesal de su expediente. En un inicio la tarjeta mostraba el nombre del actor y del demandado, datos personales que podían ser consultados por cualquier persona en la web, como ya lo comentaba el licenciado Tomás Natividad, diferentes despachos, diferentes oficinas de reclutamiento, muy fácilmente podían acceder por estos motores de búsqueda
a los datos de los trabajadores, y de esta manera se podían elaborar las listas negras que hablábamos también con el licenciado Jorge Cervantes. Por ese motivo, hemos adoptado las medidas necesarias para la protección de datos personales que obran tanto en las actuaciones procesales como en nuestro portal de Internet. Una de ellas consistió en la clasificación de la base de datos del módulo de control de archivo como información confidencial por contener precisamente estos datos personales. Asimismo, realizamos los ajustes necesarios para proteger los datos personales que se mostraban en la mencionada tarjeta de consulta y también a la publicación electrónica del boletín laboral. Referente a las consultas del estado procesal de los expedientes que se realizan en el sitio web, se eliminó el nombre del actor y de la demandada para resguardar la identidad de las partes. De igual forma, en el mismo sitio se colocó un código de verificación que evita se realicen consultas aleatorias por programas informáticos diseñados para recabar información personal de portales de Internet. Por lo general, esta información era utilizada por los reclutadores de personal para saber si el candidato a ocupar una vacante ha interpuesto alguna demanda laboral. Por lo que respecta a la información de la publicación electrónica del boletín laboral, para proteger la identidad de las partes, se han realizado las modificaciones necesarias para que los datos personales no puedan ser vinculados por estos motores de búsqueda de Internet. La Junta Federal resguarda 2 bases de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que son 1, el servicio social o de prácticas profesionales, y las solicitudes de información propiamente. Estas bases cuentan con las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos en ella contenidos. El 18 de septiembre de este año, el IFAI comunicó los resultados de diversos indicadores, entre ellos el que mide la respuesta a las solicitudes de información, el RCI, en el cual la Junta Federal obtuvo un nivel de cumplimiento del 100% durante este primer semestre del 2014. Actualmente estamos implementando en la Junta Federal un programa de modernización apegado a las directrices trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el programa sectorial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el programa de Gobierno Cercano y Moderno y la Estrategia Digital Nacional. Este programa de modernización consta de 5 subprogramas: el de la sistematización y automatización de la información, el de la consulta en línea, el juicio propiamente en línea, la inclusión de tecnologías digitales al principio de oralidad y el impulso de la conciliación, y por último el Centro de Estudios para la Profesionalización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Para el desarrollo de los subprogramas mencionados se están considerando las normas en materia de transparencia correspondientes que garanticen la protección de la información y de los datos personales de las partes. Con estas acciones queremos colocar a la Junta Federal a la vanguardia de la impartición de justicia laboral. Además, estoy seguro que la participación en estos importantes y distinguidos foros permitirán cristalizar no solo en una mejor garantía a toda persona al acceso de la información pública, sino particularmente consolidar la protección de datos personales como un derecho público, subjetivo, autónomo, con principios, fines y alcances propios que exigen un tratamiento y regulación especializado en beneficio de la esfera de derechos de todos los gobernados y la vida democrática de México. Les agradezco mucho su atención. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muy interesante. Muchas gracias, maestro Diodoro Siller. Muy interesante todo lo que nos ha dicho, alentador. Y ahora nos toca presentar al doctor Álvaro Castro Estrada, quien es egresado de la Escuela Libre de Derecho, en donde defendió una tesis llamada Consideraciones en torno a la avería común, una tesis que fue laureada, otorgada con una mención especial por el examen que presentó. El doctor cuenta con estudios en la especialidad de Derecho Constitucional y Administrativo de Maestría, y en 1997 obtuvo con mención honorífica el grado de doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la propia facultad de la Universidad de Derecho, en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una tesis hacia un régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en México para el año 2000, cuya publicación fue recomendada.
Es, a partir de 1997, catedrático de esa misma división de estudios de posgrado, y si me permiten voy a decir que el doctor Castro, durante los 4 semestres que yo tuve el gusto de estar en la división de estudios de posgrado, tuve que extenderle siempre una carta de felicitación porque jamás llegó tarde y jamás faltó a una clase, y lo cual es verdaderamente fantástico. En el ámbito profesional se ha desempeñado en diversos cargos en la administración pública. A partir del 19 de junio de 2012 es magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Fue coordinador de asesores del secretario de Gobernación durante 6 meses en el año de 2012 y se desempeñó como coordinador de asesores del secretario de Trabajo y Previsión Social en los años 2010 y 2011. De diciembre de 2006 a octubre de 2010 tuvo el cargo de subsecretario del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y también fungió como director general de asociaciones religiosas en la Secretaría de Gobernación de los años 2001 a 2006. Desempeñó además el cargo de director general de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los años 1994 a 2000. En la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal obtuvo también 3 cargos: en la Dirección de Asuntos Jurídicos, como coordinador de asesores del oficial mayor y como director general también de Asuntos Jurídicos. Ocupó la subdirección de lo contencioso en la Subdirección General Jurídica del ISSSTE y se desempeñó como gerente de inversiones y gerente de filiales de la Comisión de Fomento Minero. El doctor Álvaro Castro tiene una vasta experiencia, no solamente como abogado general, sino en la materia laboral, y yo ocupando también el cargo de presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Su experiencia, al igual que la del maestro Diodoro Siller, nos resulta muy importante y un fundamento para poder conocer cómo tenemos que hacer la protección de los datos y también el acceso a la información, pero la protección de los datos, que es el tema de esta mesa, para poder darle la protección debida a los usuarios. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación que nos hace el IFAI para participar en este panel, saludar la presencia de la comisionada presidenta Jimena Puente de la Mora, también a Joel Salas, estaba por aquí Oscar Guerra y desde luego a Patricia Cursain, que nos hace favor de coordinar esta mesa. A mí me da enorme gusto que estemos aquí dialogando sobre un tema de tanta importancia, de tanta actualidad y que desde luego está evolucionando a marchas rápidas, a paso veloz, dirían los militares, porque la sociedad requiere urgentemente de mayores definiciones y yo celebro que estén precisamente estos proyectos de Ley General de Protección de Datos Personales, de posesión de sujetos obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque esto va a permitir que muchos de las entidades públicas, los sujetos obligados, conozcamos mejor el marco jurídico y adecuemos el nuestro. Eso es a lo que quisiera yo concentrarme. El ser el último ponente tiene ventajas y desventajas. En primer lugar, la desventaja es que muchos de los temas han sido ya tratados o cuando menos indicados de lo que son ahorita los momentos más pertinentes, pero quizá la ventaja para ustedes es que mi intervención sea mucho más breve y desde luego después de haber visto y oído la intervención del maestro Siller, de Diodoro Siller, a quien saludo junto con los demás miembros de la mesa, a Tomás Natividad y a Jorge Cervantes, abogados que conozco desde hace muchos años. No quisiera ser reiterativo, en mucho nos asemejamos, desde luego tienen más elementos, más experiencia y sobre todo volumen. Quiero decirles que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conoce y resuelve los asuntos de los trabajadores al servicio del Estado. Las relaciones entre las dependencias de la Administración Pública Federal y del Distrito Federal se ventilan en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, siempre tratándose de servidores públicos y los sindicatos y las federaciones de trabajadores al servicio del Estado. Es decir, nuestro ámbito está en el apartado B del 123 constitucional y por lo tanto es un órgano de una composición semejante, pero no igual a la Junta Federal. Nosotros tenemos 8 salas,
un magistrado representante de los trabajadores, un magistrado representante del gobierno federal y un tercer árbitro que es nombrado por los dos primeros, y en conjunto formamos un pleno que tengo el honor de presidir. O sea, somos 24 magistrados y el magistrado presidente. Esto lo digo para el efecto de que nos ubiquemos en dónde estamos. Ahora bien, este tema es de la mayor relevancia porque está, digamos, en la frontera de dos disposiciones constitucionales del mismo rango, el artículo 6 y el artículo 16. El artículo 6 que está promulgando, disponiendo la máxima publicidad y al mismo tiempo en el ejercicio precisamente del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, y desde luego también los correlativos que son los derechos de acceso, de rectificación y cancelación, y también al derecho de manifestar su oposición por parte de los particulares a su publicación por los sujetos obligados. Quiero decirles cuáles son las disposiciones que nuestro reglamento de transparencia de acceso a la información, el del propio tribunal, que es del 12 de junio, está publicado el 12 de junio del 2003, ya tiene sus años, como lo tiene la propia ley burocrática, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es del 28 de diciembre de 1963, cumplió el año pasado sus primeros 50 años, que ha tenido desde luego actualizaciones importantes, del orden de 18 actualizaciones. Sin embargo, no ha dado todavía el paso a una reforma como ya la tuvo el apartado A, como se recordaron ustedes a finales del 2012. Estamos en eso. Lo que quiero comentar con ustedes, cuáles son las disposiciones reglamentarias que tenemos y que rigen nuestro actuar en materia de datos personales. Uno es el artículo 10, en el cual se establece, como es lógico, que la información reservada es la que se genera con motivo del trámite de los expedientes laborales, ya sean individuales o colectivos, hasta en tanto no hayan causado estado. El plazo que nosotros nos hemos fijado, o el tribunal se fijó en el 2003, para reservas es de 12 años, o sea que es un lapso adicional a partir de la fecha que el tribunal determine el archivo del expediente respectivo como total y definitivamente concluido. Por lo que hace al derecho específico de protección de datos personales, se está determinado que cuando el tribunal haga público un laudo, omitirá los datos personales de las partes cuando constituyen información reservada. Esto está establecido en su artículo 12, y también está establecido que el primer acuerdo que se dicte en los asuntos de su competencia, tanto en pleno como en salas, deberá señalar a las partes el derecho que tienen para oponerse en relación con terceros, y que esto, pues desde luego, está referido a la publicación de sus datos personales según el artículo 13 del mismo ordenamiento. Ahora bien, el artículo 14 determina que todas las opiniones o puntos de vista que se expresen como partes del proceso de deliberación que lleve a cabo los magistrados al integrar el pleno o en las salas, ¿verdad?, para emitir sus reservaciones, pues serán datos que se considerarán, de acuerdo al artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información, como información reservada, lo mismo que los dictámenes sobre proyectos y versiones escritas en opiniones expresadas en las sesiones privadas. Ahora bien, ¿qué pasa con los boletines? Que esto es algo que ha estado aquí mencionándose como gran preocupación. Aquí hay que recordar que de acuerdo al artículo 142 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el procedimiento laboral burocrático solo se notificarán personalmente en 5 supuestos. 1, la demanda, la citación para absolver posiciones, la caducidad, la declaratoria de caducidad, el laudo mismo y el acuerdo con apercibimiento. Todas las demás notificaciones se hacen por estrados. Y por su parte, el artículo 745 de la Ley Federal del Trabajo, que como ustedes saben es supletoria
en su aplicación a la propia ley burocrática, de acuerdo a su artículo 11º, también establece que todas aquellas notificaciones que no sean personales se publiquen mediante boletín. Por lo que hace el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se emite un boletín laboral burocrático, a imagen y semejanza de lo que hace la Junta, en el que se publican a través de su página de internet las listas de notificaciones relativas a los juicios de su competencia, así como avisos y acuerdos generales del Pleno. Aquí entra una de las dificultades que ya adelantaba Tomás Natividad. ¿Por qué? Porque el párrafo tercero del artículo 746 de la propia Ley Federal del Trabajo dispone que los datos mínimos que deberán contener las listas de notificación son la fecha, el número de expedientes y los nombres de las partes en los juicios de que se trate, ¿no? Esto es muy importante porque sabemos que en las listas de notificación se incluye el nombre de las partes en el juicio y resulta pues una obligación legal, ¿no? Lo mismo el propio y lo establece expresamente el artículo 652 de la Ley Federal del Trabajo, que también determine que serán nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. Esto es un poco la gran discusión para centrarnos en cuál es esta, porque conocemos si hay criterios del propio IFAI en el cual se ha determinado que la información que entregan los sindicatos a las autoridades ante la cual se encuentran registrados es de carácter público y únicamente se consideran como confidencial los domicilios y los datos personales de los agremiados, pero no sus nombres. Esta es una gran situación y ya lo adelantaba también el propio Tomás Natividad y Jorge Cervantes, en el sentido de que aquí estamos en un conflicto de aplicación de leyes. Ustedes saben que hay conflictos de aplicación de leyes en el espacio, en la materia, en el tiempo. Y yo creo que es de la mayor importancia que resolvamos esta situación. Yo creo que debiera hacerse, esta es mi opinión personal, bajo el principio de máxima publicidad. Pero desde luego que la protección de datos personales y para evitar lo que aquí se ha llamado listas negras, que como bien se dice es de legalidad, ¿verdad? Pues tengamos que unificar un criterio. Yo creo que cuando tengamos las leyes reglamentarias, las leyes generales que aquí se han propuesto, tendremos que revisar ampliamente nuestro marco jurídico de aplicación directa al tribunal, desde luego este reglamento a los cuales le hice referencia. Quiero mencionarles también, nada más para información general, que el tribunal tiene, como usted sabe, una dualidad de funciones, porque por un lado tiene funciones jurisdiccionales, que son las propias de su naturaleza, pero también administrativas, porque en el tribunal se registran los sindicatos, se dan las tomas, los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado, desde luego, las tomas de nota, las altas, las bajas, y esto es una función netamente administrativa. Desde hace 2 años y medio, incluso antes de que se aprobara la Ley Federal del Trabajo, subimos a la página de internet las versiones públicas de las tomas de nota y los estatutos de los sindicatos, así como las condiciones generales de trabajo aplicables en la dependencia. Es un trabajo que se ha hecho con pocos recursos, pero en forma intensiva, y llevamos un 90-95%, y yo creo que en cualquier mes, yo creo que en un par de meses estaremos al 100%. Como decía yo, una de las tareas inmediatas para el tribunal es revisar este marco reglamentario. Incluso lo he platicado con la comisionada presidente y nos ha recomendado desde luego pues esperarnos a ver cuál es el resultado de las aprobaciones de las leyes generales referidas para hacerlo, pero está previsto en nuestro reglamento que sea la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información del Tribunal, que está conformada por los magistrados representantes del Gobierno Federal, para de inmediato abocarse a una actualización.
Lo demás son los diferentes instrumentos que ha publicado el tribunal en esta materia, como es el acuerdo del Comité de Información del Tribunal para el cobro de copias simples y tal, y el acuerdo del Pleno en materia de información a los expedientes de registros sindicales y condiciones generales de trabajo. Yo creo que con esto nos damos una idea general de cómo maneja el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje este tema y cuáles son las dificultades que tenemos que resolver. Yo les agradezco su atención y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Pues a mí me parece muy importante que hayamos tenido este intercambio de opiniones, además con dos autoridades en temas de contenciosos laborales. Me parece muy importante. Voy a pasarles unas preguntas con el ruego de que no contestemos una por una, sino tal vez, porque le voy a pasar esta es para ti, se las voy a pasar con el ruego de que las podamos englobar las respuestas, porque tenemos afortunadamente muchas preguntas, lo cual nos da mucho gusto porque quiere decir que hay inquietudes, y justamente las inquietudes son las que nos llevan a investigar y los que nos llevan a encontrar una solución adecuada para una mejor satisfacción a los temas de transparencia, rendición de cuentas y en este caso a la protección de los datos, no solamente de los trabajadores, sino también de sindicatos y también de los propios empleadores que también tienen el mismo derecho. Entonces le voy a rogar por favor al licenciado Jorge Cervantes si nos hace favor de dar respuesta. Muchas gracias, doctora Patricia Cursain. Sí, la primera de ellas es en relación, trataré de juntarlas, pero están un poquito de diferente contenido. La primera de ellas es en relación al reclutamiento y selección de personal, los datos personales que recaban, cómo se tiene la certeza de que se están protegiendo adecuadamente. Primero debe de haber un aviso de privacidad por parte de ya sea el headhunter o la propia empresa que esté haciendo el reclutamiento o selección de personal, de que están participando en ese proceso de reclutamiento y selección de personal. Y en ese aviso de privacidad se establecerá que efectivamente, si son aptos, pasarán a la otra ventanilla y ya serán contratados. Si no son reclutados, entonces sus datos personales podrán ser conservados hasta un plazo determinado y posteriormente se destruirán o se eliminarán. Un saludo para Elizabeth de Notimex, en la cual fui ahí director jurídico de esa agencia de noticias del Estado mexicano. En este caso me está preguntando que si puede tener acceso a los correos electrónicos la empresa. Sí puede tener acceso la empresa siempre y cuando se advierta al inicio o posteriormente de la relación laboral de que se trata del correo electrónico corporativo, y en tal virtud deberá tener conocimiento el trabajador de la existencia de esos monitoreos. Y como recomendación sugeriría que nunca lo hicieran a espaldas del propio trabajador y que para garantía de la empresa esté conjuntamente participando el trabajador. De ahí que debe de existir la información previa al trabajador de que se trata primero de un correo corporativo y segundo que va a estar monitoreado dicho correo. Jaime Quintero me pregunta respecto respecto de el outsourcing que requiere la información del salario, recibos de pago, obligaciones. Esto, la manera en que deben de estar debidamente protegidos, independientemente del aviso de privacidad, tanto del patrón
como del prestador de servicio, es el contrato de prestación de servicios que se deba de tener. Y perdón, faltan otras dos preguntas, pero ya me excedí del tiempo. Si quieren luego a Fernando y a alguien de la UNAM se los contesto en corto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Perdone, me da una pena muy grande, pero como tenemos el programa y lo tenemos que seguir, yo le rogaría también al licenciado Natividad en sus respuestas, si podríamos englobar las preguntas y ser breves. Y muchísimas gracias. Perdóname. Bueno, muchas gracias por sus preguntas y el interés en el tema. Como me lo solicitan, haré una respuesta englobada, en donde me preguntan el tema que toqué de los derechos de personas morales, cómo serían considerados, las diferencias, cuáles serían las diferencias. Obviamente la persona moral es una ficción jurídica y la persona moral carece de intimidad y de vida privada. Sin embargo, se llega a considerar que hay derechos en las personas morales que, de ser revelados, les pueden causar un perjuicio. Entonces, por ese motivo se hace también una ficción, una semejanza, una interpretación extensiva a los derechos de las personas morales. Y como decía, y creo que lo dije mal dentro de mi exposición, pero la persona moral por antonomasia pues es el Estado, ¿no? Creo que dije persona física, pero es la persona moral. Y también preguntan si los datos de un trabajador, cuando ingresa a trabajar con una persona física, pierde la calidad de ser de él los datos por entregarlos al patrón en una solicitud. No. Evidentemente, este proyecto de ley es, no ante particulares, sino ante entes del gobierno. Entonces, nunca va a dejar de ser la información del titular de la información. ¿Y cómo podríamos controlar si alguien hace mal uso de esta información? Evidentemente, la ley contempla todo un mecanismo y una infraestructura que hay que desarrollar para poder atender este tipo de derechos, para atender los derechos ARCOS, para atender las finalidades y los motivos por los que se reciben ahora estos datos. Dentro de los avisos de privacidad se informan los motivos y los destinos que van a tener estos datos. Si esto se incumple, entonces puede ser el sujeto que esté haciendo mal uso de estos datos sancionado por estos motivos, si se tiene toda la estructura primaria para soportar la defensa de los derechos. No caigan en el error de solo poner avisos de privacidad. Desarrollen, como debe de ser, esta infraestructura. Muchas gracias. Gracias, licenciado Natividad. Muchas gracias. Ahora, gracias. Le rogaría al maestro Siller si nos hace favor de dar respuesta a las preguntas. Estas dos preguntas están relacionadas. Dice Mario Félix Ruiz: mencionó que como buena práctica por medio electrónico no se da a conocer que los nombres del demandado ni el actor. Se realiza lo mismo en los boletines que se publican en cada junta. Y la otra pregunta dice: la Ley Federal de Trabajo permite que las audiencias dentro de un juicio sean públicas. ¿Cómo encontrar un balance entre dicha disposición y la protección de datos, o bien cómo ampliar dicha disposición al subir en línea las audiencias ante las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje? Esas preguntas me las hicieron antes de la intervención del doctor Álvaro Castro, quien creo que ha abordado ya este tema con mucha amplitud. Solo me permitiría añadir un ejemplo de la disparidad que existe en los diferentes ordenamientos. Por ejemplo, el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información establece que la autoridad jurisdiccional deberá prevenir al promovente para que manifieste su consentimiento para la difusión, distribución o comercialización de los datos personales, por ser considerados como información confidencial. Y como lo comentaba el doctor Castro, el 745, 746 de la Ley Federal de Trabajo, por otro lado, obligan, dice en la parte conducente,
El secretario hará constar en autos la fecha de la publicación respectiva y fijará diariamente en lugar visible del local de la Junta un ejemplar del boletín laboral o, en su caso, las listas de las notificaciones por estrados, coleccionando unas y otras para resolver cualquier cuestión que se suscite sobre la omisión de alguna publicación. Es decir, se tiene que cambiar alguno de los dos ordenamientos para que podamos estar, como se dice coloquialmente, en el mismo canal. La otra pregunta es de Martín Salinas. Dice, ¿quién regula la protección de datos personales contenidos en las bases de datos de los sindicatos? En el régimen privado, los sindicatos están incluidos y es una persona moral el sindicato definida en el artículo 356 en relación con el 368 de la Ley Federal del Trabajo. El sindicato como ente moral no se encuentra dentro de los sujetos u órganos federales obligados a otorgar información descritos en el artículo 3 de la Ley de Transparencia. No se pasa por alto, sin embargo, que en términos de la fracción tercera de este artículo, los datos personales consistentes en nombres de personas físicas identificadas o identificables no deben de proporcionarse salvo consentimiento expreso de las personas. Creo que esas serían las... Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Y ahora le pediríamos, por favor, al doctor Castro. Gracias. Pregunta de Carlos Eduardo Delgado Rivera. ¿Cuál sería la línea fronteriza para determinar el carácter público o privado de los datos personales en posesión de los particulares? Yo creo que, más allá de hacer una referencia amplia sobre la información propiamente gubernamental y de los actos jurídicos que tienen consecuencias en la esfera de los particulares, yo lo remitiría a lo que la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente establece en su artículo 3, cuando define qué se debe entender para efectos de esa ley por una serie de conceptos. Entonces, el documento dice los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directiva, directrices, circulares, contratos, convenios, notas, memorandos estadísticos o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático o holográfico. De manera que con esta definición comprende todo lo que es para efectos gubernamentales un documento. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Castro. Quiero decirles que ha sido tan interesante y tan rica tanto la mesa de ayer sobre transparencia sindical como la de hoy sobre la protección de los datos en las relaciones laborales, que estoy convencida de que tenemos que convocar nosotros en el IFAI, con el acuerdo de mis compañeros comisionados, alguna reunión en la que tratemos exclusivamente temas de esta índole por la situación de tratarse también de nuevos sujetos obligados, pero además por la importancia que reviste para lo que yo siempre he dicho, en la sociedad somos o todos somos trabajadores o todos dependemos de quienes trabajan. Entonces, formales o informales, de cualquier manera, es una sociedad que depende del trabajo y por lo tanto es tan importante como la persona misma. Ya no tenemos mucho tiempo para hacer algunas observaciones o conclusiones de las muchas cosas que nos acaban de explicar. Me las voy a guardar, trataré de hacer alguna notita y presentarla en el blog o en la página del IFAI si es posible. Y hay una pregunta personal de Lourdes Ortega que si gusta se la resolvemos en un momentito ya fuera de la sesión para no seguir ocupando el tiempo que corresponde a la siguiente mesa. No me queda más que agradecerles muchísimo a mis amigos, a mis compañeros que participan en esta mesa por sus valiosas informaciones y enseñanzas. Y ahora les voy a rogar que me permitan un agradecimiento que tenemos de parte del IFAI para ustedes. De esta manera concluye el panel número 13, en el cual el tema central fue la protección de datos personales en el ámbito laboral, en donde los panelistas manifestaron que los datos personales de los empleados corresponden desde la recaudación de documentos
recaudación de datos personales, la videovigilancia de la empresa, llegando también al abstenismo virtual. Se comentó también que dentro de los datos personales sensibles está la intervención de emails, teléfonos fijos y celulares, así como la supervisión de la computadora, a lo que se dijo que eso es una violación precisamente a la privacidad. También se dijo que cuando el empleado ya no trabaje, ya no colabore en la empresa, el trabajador tiene derecho a que sus documentos sean del proceso, se vayan al proceso del olvido. Es así como manifestaron estos panelistas el trabajo que se desarrolla en torno a la protección de datos personales en el ámbito personal. Es por eso profesional, es lo que se lleva a cabo en este panel número 13, en donde se llevó a cabo el tema central de la protección de datos personales en el ámbito laboral. Es por ello que nosotros lo invitamos y que esté también pues muy al pendiente de esta señal del canal del Congreso, en donde se está llevando a cabo esta Semana Nacional de Transparencia. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca aquí en la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.